Continuamos con la lectura anterior. Terminamos en desarrollo de la sociedad. Vamos para patrimonio, régimen de aportes de los socios. Como se mencionó anteriormente, los socios tienen como causa común la consecución de utilidades o lucro producto del ejercicio del objeto social o actividad mercantil de la empresa. Sin embargo, para ello se requiere que estos aporten patrimonio, es decir, dinero, o bien que entreguen la propiedad de bienes corporales u otorguen el usufructo de estos, o que presten su fuerza de trabajo como pago en especie, etc. Todos ellos como insumo de capital con el cual se puede iniciar la organización empresarial para la ejecución de la actividad con la cual se generan ganancias que tendrán como fin el enriquecimiento de los empresarios. Pero estos aportes tienen otras tres finalidades, además de servir como insumo para el inicio de la actividad mercantil. Estas consisten en otorgar a quien los aporte el derecho de obtener una porción de las ganancias de las utilidades generales de la sociedad, de acuerdo con el porcentaje de sus aportes según lo registrado ante la Cámara de Comercio en el valor nominal de la empresa. Permitir conformar una reserva legal para cubrir futuras contingencias con el 10% de las utilidades generales de cada periodo anual en cualquiera de los tipos societarios. Esto implica que del dinero aportado y de las futuras utilidades debe mantenerse una reserva que servirá como garantía para el pago de obligaciones urgentes cuando la empresa no esté solvente para disponer de capital proveniente de su actividad comercial. Otorgar a los miembros de la sociedad por acciones derechos políticos, es decir, a votar en las asambleas generales de socios, ya sean estas ordinarias o extraordinarias. De acuerdo al derecho adquirido en cada tipología de sociedades, por ejemplo, en las sociedades por acciones, cada socio puede tener un porcentaje de votos de acuerdo al porcentaje de participación que efectivamente ha pagado. Lo que quiere decir que si un socio adquirió el 30% de las acciones de una empresa, pero de ello ha pagado el 10% solamente, podrá tener el 10% de los votos en una asamblea, y ese número de votos va aumentando en la medida que va pagando el excedente, lo que implica que el socio que tiene mayor cantidad de acciones adquiridas y pagadas tiene mayor poder político para la toma de decisiones. Diferente ocurre con las sociedades por aportes, pues en ellas no importa la cantidad de capital de cada socio, ya que cada uno tiene solamente derecho a ejercer un voto en las asambleas y sus aportes deben estar totalmente pagados al momento de la constitución, lo que implica que el porcentaje de participación les otorga derecho a las utilidades, pero no a tener más poder político. Código de Comercio Colombiano 1971, artículos 122 al 148. En ese orden de ideas, el pago de los aportes que para este caso constituyen objeto es la forma de hacer efectiva la causa o finalidad de los socios de realizar una actividad mercantil para recibir utilidades. Código de Comercio Colombiano 1971, artículos 124 al 146. Aportes sociales. Los aportes son un elemento esencial de la existencia de la sociedad, pues estos constituyen objeto y son la forma en que se ratifica la causa o finalidad de realizar un acto mercantil para obtener lucro. Los aportes sociales implican la conformación de un fondo social común para el ejercicio de la actividad mercantil y para garantizar las obligaciones contraídas por la sociedad ante terceros, reserva legal del 10% de las utilidades y es obligatoria. Los aportes representan la integración social del patrimonio que sirve como garantía de las obligaciones contraídas por la sociedad con terceros. En otras palabras, son el insumo del patrimonio autónomo que garantiza el velo corporativo o patrimonio autónomo. Los aportes se consideran como una prestación que tiene el socio a su favor en contra de la sociedad propietaria del patrimonio autónomo constituido con los aportes de los socios, por lo que, para hacer efectivo ante la sociedad el cobro de sus utilidades por el ejercicio del objeto social, los aportes deben haberse realizado o pagado. Pero en caso de no haberlos aportado, ese derecho al cobro se convierte a favor de la sociedad comercial, quien podrá cobrarlo en proceso ejecutivo. Los aportes al fondo social son el insumo que constituye el atributo de la personalidad jurídica de las sociedades, denominado patrimonio, establecimiento de comercio. Adicionalmente, este es el que permite que la sociedad pueda valorarse económicamente en el mercado cuando quiera escindirse, fusionarse o vender parte de sus acciones o aportes.
Todo aporte debe ser determinado y determinable en dinero, lícito, moral y posible. El incumplimiento de cualquiera de estos preceptos puede ocasionar una nulidad absoluta por objeto ilícito individual, y el no pago de los aportes también es causal de la exclusión del socio por incumplimiento en el objeto y causa de su vinculación. Los aportes sociales pueden ser en capital, dinero, en especie, trabajo, en industria, goodwill o know-how, en usufructo, incluye cesión de contratos y derechos sobre bienes, y en propiedad, traspaso de bienes muebles e inmuebles. Cuando los aportes se hacen en bienes diferentes al dinero, el avalúo de tales debe ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades junto con la solicitud que debe ir acompañada del acta de la Asamblea General de Socios, en la que debe constar el inventario de dichos bienes con sus respectivos avalúos debidamente fundamentado. Además, si los bienes son sometidos a registro, como el caso de los inmuebles, la constitución deberá formalizarse por escritura pública. En aquellos eventos en que los aportes sean en especie, el avalúo debe hacerse en un acta de asamblea para eliminar de los accionistas fundadores y ser aprobado por unanimidad. Código de Comercio Colombiano 1971, artículos 124 al 146. Tipos de aportes de capital, dinero. En industria, conocimiento con estimación anticipada de su valor. En propiedad, bienes propios del aportante que transmite a la sociedad. En usufructo, cuando se hace el otorgamiento del uso y disfrute de bienes de propiedad del socio por un tiempo determinado a favor de la sociedad. Importante, cuando los aportes se hacen en bienes diferentes al dinero, el avalúo de tales debe ser aprobado por las supersociedades, junto con la solicitud de avalúo, la cual debe ir acompañada del acta de asamblea de socios en la que se relacionan el inventario de dichos bienes con sus respectivos valores. Cuando los aportes son en especie, el avalúo debe hacerse de forma previa en una asamblea de socios, quienes han de aprobar por unanimidad la cuantificación dentro del acta de constitución de la sociedad o en el acta de ingresos de un nuevo socio que aporta en especie. Patrimonio, capital social. Cuando una sociedad comercial ha sido fundada, la suma de todos los aportes constituyen el valor nominal de la empresa. Valor nominal, lo que quiere decir que el patrimonio social o valor nominal se constituye de los bienes tangibles e intangibles que se aportaron en la constitución de esta, lo que también se conoce como establecimiento de comercio. No obstante, en el evento en que los socios, con posteridad a la fundación de la empresa, quieran identificar cuál es el valor de la empresa para efectos de valorar cada acción o aporte, deberán tener presente que durante el ejercicio del objeto social o actividad económica, la empresa pudo incrementar o disminuir su valor producto de las ganancias o pérdidas, o por la acreditación de estas en el mercado, motivo por el cual los socios podrán libremente usar los siguientes criterios para ponderar o aproximar el valor real de la empresa y sus acciones o aportes. Valor del mercado. Es cuando el valor de la empresa depende del posicionamiento de ésta en el mercado gracias a su acreditación, es decir, bajo la regla de la oferta y la demanda. Valor intrínseco o real. Resulta de dividir el patrimonio líquido de la sociedad que reporta en sus últimos estados financieros por el número de acciones pagadas por los socios. Valor nominal. Corresponde al precio que se le asignó a cada socio en el último acto registrado ante la Cámara de Comercio. Valor fiscal. Es el valor que se le asigna a la empresa y a las acciones para efectos tributarios en lo relativo al pago de impuestos y renovación de matrícula mercantil. Capital social, valor de las acciones o cuotas. Muchos empresarios usan cada uno de los criterios antes mencionados para identificar el valor probable de estos. Otros los usan para obtener un valor promedio probable de la compañía. No obstante, según esos 4 criterios, lo importante es tener claro que no existen reglas absolutas sobre el asunto, y cada empresario negocia el valor de su empresa como a bien tenga. Por otra parte, para saber cuál es el valor de cada acción, se debe tomar el valor de la empresa o capital social que se haya identificado según los criterios y luego ha de dividirse por la totalidad de las acciones.
Código de Comercio 1971, artículo 405 al 408. La acción y las actas societarias como títulos valores. En Colombia, un título valor es un documento físico o electrónico que representa un derecho crediticio o patrimonial. Este documento confiere a su poseedor legítimo un derecho específico, como el cobro de una suma de dinero o el ejercicio de un derecho de crédito. Algunos ejemplos comunes de títulos valores en Colombia incluyen la letra de cambio, que es un título valor utilizado para formalizar una obligación de pago en la cual una persona, librador, ordena a otro librado pagar una suma determinada a un tercero tenedor. Cheque es un título valor mediante el cual una persona, librador, ordena a un banco, librado, pagar una suma de dinero determinada a otra persona, tenedor, quien puede ser el beneficiario o endosatario del cheque. Pagaré es un título valor en el cual una persona, suscriptora, se compromete a pagar una suma de dinero en una fecha determinada, tanto al beneficiario original como a los tenedores posteriores si ha sido endosado. Acciones. En el ámbito de las sociedades comerciales, las acciones representan títulos valores que otorgan a su titular derechos de participación en la sociedad, como el derecho a recibir dividendos y a participar en las decisiones corporativas. Acciones. Confieren el derecho a una parte proporcional en la distribución de beneficios de una sociedad mercantil y a la participación correspondiente en el patrimonio de la misma en caso de disolución. Indivisibilidad. No es posible dividir las obligaciones y derechos asociadas a cada título. Imprescriptibilidad. Tienen vigencia durante la vigencia de la sociedad mercantil, la cual puede ser a término definido o indefinido. Negociabilidad. Son libremente transferibles, excepto por el derecho de preferencia, representando partes proporcionales de la participación en el capital suscrito. En ese orden de ideas, tanto las acciones como las actas en las que se reportan los aportes sociales de los socios de las sociedades mercantiles son consideradas títulos valores corporativos, ya que representan un derecho patrimonial sobre una parte del capital social de la empresa. Entonces, teniendo presente que las acciones y las actas en las que se evidencian los aportes sociales son títulos valores, estas son incondicionales y dan a cada socio el derecho a una parte proporcional en el reparto de los beneficios de la sociedad y también a la cuota patrimonial correspondiente en la disolución de esta. Ello en virtud de que son de contenido crediticio en favor del aportante. Es por ello que debe hacerse el endoso en propiedad a favor del socio solo cuando éste las ha pagado, ya que luego de endosarlas en propiedad no podrá alegarse el no pago por exclusión o cobro del aporte a favor de la sociedad. Es importante saber que existe una excepción relacionada con la prescripción de las acciones, ya que si bien todos los títulos valores tienen un tiempo específico de vencimiento, según la ley vigente que los rige, las acciones se entienden imprescriptibles, pues su vida depende del tiempo de vigencia de la sociedad, por lo que si la empresa es constituida por un término indefinido, estos títulos valores también tendrán un término indefinido de duración, el cual solo prescribirá a partir del momento en que quede en firme la liquidación de la empresa. Por otra parte, las acciones como títulos valores son indivisibles. Esto quiere decir que no pueden fraccionarse las obligaciones y los derechos inherentes a cada una. Es decir, que a cada socio debe asignarse una cantidad de acciones en números enteros, independiente de que el porcentaje o monto del aporte sean en números decimales. De igual forma, las acciones son libremente negociables, ya que representan partes proporcionales de participación del capital suscrito y pueden venderlas o cederlas en cualquier momento luego de haberlas pagado, salvo en el ejercicio del derecho de preferencia y en la sociedad de familia. Código de Comercio Colombiano 1971, artículo 380 al 404. En síntesis, las acciones y las actas de las sociedades mercantiles en Colombia son consideradas títulos valores porque representan un derecho patrimonial y se negocian en el mercado de valores. Las acciones y las actas en las que se consignan los aportes sociales son títulos valores porque tienen las siguientes características. Incorporación. La propiedad de las acciones se acredita mediante la posesión del título físico que representa la acción, el cual puede ser negociado y transferido a través de una operación de compraventa. Literalidad.
El derecho que representa el título está claramente definido en el texto impreso en el mismo y solo puede ser ejercido por el titular de este. Autonomía. La validez y eficacia del título no dependen de la validez de otras relaciones jurídicas, es decir, los derechos y obligaciones que se derivan de las acciones son independientes de los contratos o acuerdos que hayan celebrado los socios o accionistas. Circulación. Las acciones pueden ser objeto de negociación en el mercado, lo que permite a los inversionistas comprar y vender sus acciones según la oferta y demanda del mercado. En Colombia las acciones son de 5 tipos y se relacionan como se muestra en la figura 10 que verán en sus lecturas. Acciones ordinarias. Son aquellas que tienen el mismo valor monetario para cada socio y otorgan por igual los mismos derechos políticos indivisibles. Es decir, que cada acción vale igual para todos y otorga las mismas garantías. Cada acción da el derecho a un voto y otorga es equivalente a derechos económicos como el de recibir utilidades en proporción a sus aportes y el derecho a pedir la devolución de los aportes. Entre más acciones, más poder político y económico. Acciones privilegiadas. Confieren a su titular beneficios económicos adicionales a las establecidas como ordinarias. Por ejemplo, un privilegio puede ser que cada acción equivalga a una mayor participación accionaria en la repartición de utilidades o que represente una mayor participación porcentual de propiedad de la sociedad, o que se les pague a estos accionistas preferentemente como si fuesen acreedores de pasivo externo y cuando se liquida la sociedad es a los primeros a quienes se les restituyen los aportes. Acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto. Son acciones que se venden generalmente por un valor más bajo que las de los demás socios y sus titulares tienen derecho a percibir un dividendo mínimo fijado en el reglamento de suscripción, el cual se les pagará de preferencia con respecto al que correspondan las acciones ordinarias. Sin embargo, a cambio de los beneficios de preferencia y el costo más barato para la compra, los socios propietarios de estas renuncian a su derecho al voto en las asambleas de socios. En caso de disolución, este tipo de socios tienen derecho a que, luego de pagar el pasivo externo, se les realice el reembolso de sus aportes. Acciones de goce de industria o vesting. Se crean para premiar o recompensar los buenos servicios, el trabajo, la dedicación, la antigüedad, los aportes en conocimientos tecnológicos, los aportes en secretos industriales o comerciales, la asistencia técnica o en general, todo reconocimiento que pueda hacerse a un trabajador por parte de la sociedad mercantil al convertirlo en socio como premio por su gestión. Los títulos de estas acciones deben permanecer en la caja social para ser entregadas al aportante, en la medida en que cumpla con sus obligaciones y mientras tanto no son negociables. Acción de pago. Son emitidas para dejarlas como prenda de obligaciones crediticias, por lo que se endosan en garantía y se usan para obtener fondos o solicitar créditos. El valor de estas como garantía será el que determine libremente la asamblea. Acciones endosadas en garantía y el acreedor. Ahora bien, respecto de los derechos que confieren a las acciones pagas, el incumplimiento de desembolso de los aportes por los socios en una sociedad mercantil conlleva importantes efectos legales. Estos efectos pueden afectar tanto al socio incumplidor como a la sociedad, pudiendo dar lugar a sanciones, restricciones de derechos y posibles consecuencias en la participación de los beneficios y decisiones de la sociedad. Es por ello que a continuación se tratará el tema en el próximo capítulo, el capítulo 4.